de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nos encontramos nuevamente para otro episodio al pequeño rebaño. Les habla su amigo el pastor Miguel Tirado y hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 35 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Calla, enmudece y está basado en el relato que aparece en Mateo capítulo 8 versos 23 al 34. También aparece en Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 y en el capítulo 5 versos 1 al 20. Y también en Lucas capítulo 8 versos 22 al 29. Y me acompaña Pastor Orlando González. Dios les bendiga. Les invito a una palabra de oración. Eterno y amado Padre, Señor, revela tu voluntad en el estudio de tu palabra hoy a cada uno de nosotros. Tócanos y úsanos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo mediante ilustraciones familiares la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y al efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y la cizaña, de la red y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos. Durante todo el día habían estado enseñando y sanando. Y al llegar la noche, las muchedumbres se agolpaban todavía en derredor de él. Día tras día las había atendido sin detenerse casi para comer y descansar. Las críticas maliciosas y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían constantemente hacían sus labores más pesadas y agobiadoras. Y ahora, el fin del día le hallaban tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. La región situada al oriente del lago de Genesaret no estaba deshabitada, pues había aquí y allí aldeas y villas, pero era desolada en comparación con la ribera occidental. Su población era más pagana que judía y tenía poca comunicación con Galilea. Así que ofrecía a Jesús el retiro que buscaba, y él invitó a sus discípulos a que lo acompañasen allí. Después que hubo despedido a la multitud, le llevaron tal como estaba al barco y apresuradamente zarparon. Pero no habían de salir solos. Habían otros barcos de pesca cerca de la orilla, que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y oyéndole. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago, pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos
se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: «Maestro, maestro». Pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a sus discípulos, aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaban de ellos en su angustia? Volvieron a llamar, pero no recibieron otra respuesta que el silbido del rugiente huracán. Ya se estaban hundiendo el barco. Dentro de un momento, según parecía, iba a ser tragados por las hambrientas aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación, exclamaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». ¿Cómo podía él descansar tan apacible mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: «Señor, sálvanos que perecemos». Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus ramos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: «Calla, enmudece». La tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús le preguntó con tristeza: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la escena de tumulto. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado y la gente murmuraba entre sí, preguntando: «¿Qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen?». Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor.
porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. Había puesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre y descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús, y únicamente cuando, desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y olas que nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. En la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida, y de la manera que Él reconoce como la mejor, nos librará del peligro. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad de las palabras de la Escritura. Los impíos son como la mar en tempestad, que no pueden estarse quieta. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado ha destruido nuestra paz. Mientras el yo no está subyugado, no podemos hallar descanso. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad humana alguna. Somos tan impotentes en esto como los discípulos para calmar la rugiente tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada alma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Su gracia, que reconcilia al alma con Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor el corazón descansa. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque reposaron. Él los guía al puerto que deseaban. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y a la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios
que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado, el que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás. No huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaba de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle. Pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús preguntó: ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión me llamo, porque somos muchos. Empleando a aquellos hombres afligidos como medios de comunicación, rogaron a Jesús que no los mandase fuera del país. En la ladera de una montaña no muy distante pacía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos y Jesús se lo concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara, echó a correr desenfrenadamente por el acantilado y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago donde pereció. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes, sus ojos brillaban de inteligencia, sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos, se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Ah, mi querido amigo, qué privilegio el poder recibir la bendición de Dios y el poder de su gloria que libera, que salva, que restaura, el poder que trae la calma en medio de la tormenta de la vida. Dejad hoy que Él controle nuestro ser. Abrámosle nuestro corazón. Dejemos que Él entre a cada partícula de nuestras emociones, de nuestra conciencia, y nos tome y expulse de nosotros aquello que tiene que ser expulsado y coloque en nosotros su bondad, su mansedumbre, su gozo, su esperanza, su amor. Venid a los pies de Jesús y dejemos que Él controle nuestra vida y que el Padre traiga libertad a nuestro ser. Oremos. Amoroso Padre, Señor, hemos experimentado tu poder protector, como en medio de las crisis, en medio de las tormentas. Tu mandato calla, enmudece, ha sido realidad en nuestra vida. Y queremos, Señor, que los que están escuchando este video puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Amén. Y poder reconocer ese poder, esa autoridad que detiene las tormentas, detiene a los demonios. Y permítenos, Señor, poder depositar nuestra confianza en ti. Y no ser incrédulos, sino poder ser tus discípulos, proclamándole al mundo
lo que significa estar contigo. Y poder decir, como estos endemoniados, cuando fueron aclarados sus ojos y pudieron ver al Salvador, poder glorificarte el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Esto ha sido otro episodio al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.